Llegamos ya a la parte final de ese torneo de Montecarlo, primer Master 1000 de tierra batida y madre mía cómo se está poniendo esto. Ya los jugadores empiezan a dar ese plus que van teniendo dentro y después de un día donde sufrieron los dos, tanto Alcaraz como Sinner, ante Echeverry y ante Mahak, la verdad que a los dos hoy han dado un golpe encima de la mesa. De una manera o de otra, yo creo que los dos están siguiendo, es como, si Sinner hace esto, pues yo voy a hacer un poco lo mismo, ¿no? Y Alcaraz hoy, lo vaticinamos un poco en el análisis, ¿no? Bublik no es ese tipo de jugador que pueda poner en complicaciones a Carlos en tierra. En otra superficie, si esto fuese hierba, Halle, Queens o Wimbledon, Cincinnati, ahí ya es otra historia. Pero en tierra Alcaraz tiene mucho tiempo para hacer daño al kazajo y contrarrestar sus golpes. Y es lo que se ha visto hoy. Vamos a hablar en primer lugar de Alcaraz. El Alcaraz más brillante, dentro del show que brindaron los dos, brilló más todavía Carlos, que ha hecho golpes por detrás de la espalda, sin mirar, dejaditas, voleas imposibles. O sea, dentro de ese show Carlos se lo ha pasado bien, ha disfrutado, paliza y sin desgaste Magic a semifinales. Poco más que decir. Creo que podemos tirar directamente las palabras de Bublik después del partido, que dijo: hemos jugado en las peores condiciones posibles para mí. Eso es lo que le dijo Bublik a Carlos al darse la mano al final del partido. En una pista tan pesada, tan lenta, donde cuesta tanto mover la pelota, donde no hay viveza en la superficie, a Bublik le cuesta horrores traspasar la muralla que es Carlos Alcaraz en ocasiones. Y le cuesta horrores que sus golpes tengan la mordiente suficiente como para hacer daño a Carlitos. Y Carlos, a pesar de que ha tenido un mínimo tramo en el primer set en el que empezó a llenarse de fallos, empezó a desconectarse un poquito con su derecha y tal, cuando tienes al otro lado un tipo como Bublik, que es todo lo contrario a Echeverry, que es un jugador que también se va a desdibujar muy rápido, pues tienes un margen de error amplísimo para deshacerte, para pasar un poquito por encima de esos pequeños tramos de desconexión y acabar siendo muy dominador. Y la sensación es esa, que Carlos en cualquier momento hacía lo que quería con la raqueta, que ha sido muy superior durante todo el partido y que ese segundo set al final es prueba viviente de ello. Ha acabado con 10 juegos seguidos. El parcial es de 10-0, del 2-3 del primer set al 6-3, 6-0, porque Bublik ya en el segundo set no ha ofrecido ningún tipo de resistencia. Lo avisamos en análisis, que era un guión de partido probable. Si Bublik se pone en mano de trabajo, compite el primer set y aún así se ve lejos de Carlos, no es un jugador como Echeverry, no es un tipo que vaya a mostrar una capacidad de trabajo y una fuerza de voluntad para remontar tremenda. Más bien tiende a desconectar, sobre todo viendo las declaraciones que siempre hace, ¿no? En las que se pone muy por detrás a él y a todo el mundo de Sinner y Alcaraz. Y hoy lo hemos vuelto a ver. Ha sido un guión muy similar al partido contra Sinner del pasado US Open, donde también perdió por un triple 6-1, que fue una barbaridad. Hoy solamente se ha llevado 3 juegos, Alcaraz lo ha neutralizado por completo, hemos visto un Carlos muy completo en líneas generales, muy bien con la derecha, empezado a haber un poquito de variedad con el saque, que esto creo que es muy importante para lo que se viene, y atacando mucho y en general un partido sólido, ¿no? Al final, cuando tienes un rival que se va tan rápido del partido, tú con mantenerte ahí centrado, con orden en tu tenis, con la derecha muy bien, con golpes de genialidad, de dejadas y globos, es suficiente para ganar y para demostrar lo lejos que está el resto de él. De casi 9 Alcaraz. Luego ya daremos nuestra nota, tanto a Sinner como a Carlos, pero vemos al Alcaraz que, bueno, excepto en este tramo de partido, siempre ha estado por encima. Fíjate por dónde acaba uno, por dónde acaba el otro. O sea, Alcaraz de más de 9, su mejor momento del partido, le ha metido un 6-0, 6-3, 6-0 ha sido el resultado. Solamente ha perdido 3 juegos. El partido más sencillo de Carlos en esta semana, sin ningún tipo de duda. Y fíjate que no tiene unos números tampoco brillantes. Sorprende que su mejor golpe hoy haya sido, según Insights, el revés. Muy sólido por ese lado, muy sólido, sí señor. Pero ha pasado exactamente lo que comentamos, ¿no? Fíjate, 38 puntos desde la línea de fondo Carlos, 18 Bublik, le ha dado más del doble. Desde el fondo es que se veía que evidentemente iba a ser muy difícil, pero es que si Bublik termina el partido con un 39% de puntos con el primero, solamente 13 de 33, es que normal que haya pasado lo que ha pasado. Esto me recuerda mucho a lo que comentábamos, ¿no? Cuartos de final, llega Roland Garros, Bublik me refiero, se enfrenta a Sinner, paliza. Llega US Open, creo que era cuarta ronda, ahí en octavos, sí. octavos, frente a James Sinner, que viene lanzadísimo Bublik, paliza gorda. Aquí se enfrenta frente a otro de estos tipos y el primer saque no le funciona, porque es que como no le sin saque Bublik es muy difícil que el resto de cosas, por él te puede cortar la bola, te puede hacer una dejada, cortar el ritmo, porque fíjate que ha cortado más el ritmo que Alcaraz, con un 25,5% de los golpes, por el 22,8% de Carlos, pero en tierra hay que tirar desde el fondo, Magic.
Es que no hay más historia. Ese 39 creo que era por ciento lo define todo. No ha hecho daño con el saque, pista muy lenta, muy pesada. Cuando ha intentado acercarse a las líneas, ha fallado los primeros servicios. Si tú combinas las condiciones meteorológicas que no ayudan a Bublik con un día al saque muy malo, Bublik se queda en un 30% de lo que es como jugador. Y un 30% de Bublik le gana 3 juegos en un partido completo a Carlos Alcaraz. Es que no hay más historia. Si sabemos además de que a nivel mental no es un tipo Alexander que suele caracterizarse por remontar, por mostrar una capacidad de sacrificio brutal, y más ante un tipo ante el que siente un complejo increíble, porque yo siento que Bublik contra Alcaraz Sinner tiene un complejo increíble, todo el rato lo recalca, todo el rato, fíjate, ¿no? Ha perdido el partido y se lo ha tomado a risa, se lo ha tomado a broma. Me recuerda un poco como Ruth el año pasado contra Sinner en Roma le ganó un juego, cuando no le ganaba ni un solo juego, y se lo celebró como si fuese una Champions. Empezó a reírse con el público como diciendo, es que estoy tan lejos de estos tíos que ya es que me queda celebrar cualquier cosa. Pues cuando Bublik ha ido a la red a saludar al Alcaraz y le ha dicho, oye, es que las condiciones son las que son, es que te voy a dar un abrazo porque eres muy bueno, ya es que ni tú mismo piensas que puedes remontar un partido contra Carlos Alcaraz. Todo lo contrario, por ejemplo, de lo de Etcheverry el otro día, que Etcheverry es peor jugador que Bublik si nos fijamos en el ranking, en resultados, y el tío siguió ahí, R que R, luchando, con una ética de trabajo brutal, y le sacó un set y le hizo dudar a Carlos Alcaraz. Pues Bublik con más armas no es capaz de lograr eso. Pero bueno, es un escenario que no le viene nada bien a Bublik, y Carlos que sigue avanzando, que ha estado mejor que contra Echeverry además, yo creo que le vamos a dar más nota, y oye, ya están en semifinales, que si tú miras los datos, José, ya son 300 victorias en el circuito ATP para Carlos Alcaraz, el tercero junto a John McEnroe que más rápido las ha logrado en cuanto a en cuanto a partidos jugados, 367 partidos, 300 victorias. Solamente hay 2 que lo lograron antes que él. En Master 1000, pues sigue siendo una barbaridad, creo que son 14 cuartos de final. Es el tercero más joven en llegar a los 14 cuartos de final de Master 1000, solo por detrás de Djokovic y Nadal. Estamos viendo cómo este tío hace historia de manera en vivo y en directo, y eso hay que celebrar. ¿Cómo se sentirá Carlos cuando llega a estos partidos y eso lo ventila así? Tiene que ser una sensación. No lo podremos conocer nosotros nunca, pero esa sensación de superioridad, de llegar y besar el santo. Como tú dices, solamente 2 hombres han conseguido 300 victorias antes, digamos con menos partidos, mejor dicho, Connors y Rod Laver. Otras épocas completamente Pues distintas. O sea, de esta época a la actual, adelantando a Rafa con 6 victorias, con 6 derrotas menos, a Djokovic, a Federer, o sea, palabras mayores, ¿no? Las de Carlos Alcaraz. Y yo creo que necesitaba un partido así, ¿no? Un partido de cero desgaste, porque hoy sí, es que no ha tenido ningún tipo de desgaste, cero. Esto como si fuera un entrenamiento. Después de la paliza de ayer, teniendo en cuenta que aquí se está jugando de día tras día, es magnífico para Carlos, para poder llegar a semis, también deseando tener el mínimo desgaste posible para esa posible final con Sinner, donde el número 1 está en juego. Ya sabemos que Alcaraz, si Sinner avanza y Alcaraz se queda en esta ronda concreto, o si llega a la final, bueno, vamos a poner las semifinales. Si Sinner avanza a la final y Alcaraz se queda en semis, o Sinner gana el torneo y Alcaraz se queda en la final, Sinner vuelve al número 1. Entonces ya sabe que él va un poco sin red, ¿no? Un poco con bola de partido en ese sentido. Entonces tiene que estar siempre fresco, preparado, dispuesto, porque para la parte final del torneo, Valentin Bachero o Alex de Minaur va a necesitar su físico y sobre todo para la posible final, ¿no? y ya no solo la posible final, José, pensando un poco en lo que es la gira de tierra al completo, ¿no? Que decíamos que si ya empiezas con partidos de 2 horas y media como el que tuvo contra Echeverry y tú quieres y tienes el objetivo de lograr absolutamente todo lo que te propongas y jugar todos los torneos que hay, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, porque recordemos que la semana que viene Sinner descansa, Carlos va a estar en el Godó. Si tú quieres intentar jugarlo todo, cada hora, cada media hora además, pesa en las piernas. Y si hoy tienes un partido de 1 hora, pues oye, compensas lo de ayer, ¿no? Es como si ayer jugas 1 hora y 20 y hoy juegas otra hora y 20. Pues oye, de momento en cuanto a carga física, yo creo que estamos viendo un Carlos fresco. El partido de hoy le viene de perlas para esa posible final contra ese hombre que vemos en pantalla, que hoy también ha jugado un partidazo, y también de Carlos que queda de gira. Ahora daremos la nota de Carlos. Vamos a hablar también de Sinner porque nos lo pedís en comentarios, ¿no? Hablen de Sinner. Pues en el día anterior, la verdad que sufrió bastante frente a Mahak. Se dejó un set, la primera vez que pierde un set de los últimos 40 sets que ha ganado aquí, solamente ha perdido uno, o sea, 40 ganados, uno perdido, en Master 1000 me refiero. Y perdió ese set ante Mahak, tiebreak. Llegó a estar doble break abajo, ahí terminó recuperando un poco, pero no llegó a tiempo. Problemas en la zona lumbar, un poco en la rodilla. Vimos posiblemente el peor Sinner en bastante tiempo, con muchos errores.
Y aunque vimos al peor Sinner, lo terminó ganando y sacando el partido adelante. Y dijo incluso después en rueda de prensa, vamos a ver físicamente cómo estoy, porque ha sido un partido un poco que me ha dejado tocadete. Y hoy, pues no, ante Aliassime no ha mostrado ningún signo de debilidad. El Sinner de siempre, ¿no? Y eso es un poco, digamos, yo creo que aquí el Sinner juega siempre frente a los rivales. Su mayor rival es Carlos. El segundo yo creo que diría un poco es su cuerpo. Si su cuerpo le acompaña, yo creo que, vamos, si no es Carlos, difícilmente alguien le va a poder ganar. Carlos, su cuerpo y Djokovic, ¿no? Que nunca hay que olvidarse de Novak. Quizás en tierra batida el porcentaje de su cuerpo es mayor que el de Djokovic, el resto de superficies no. Pero sí, hoy Sinner ha dado otro golpe encima de la mesa, porque Aliassime no ha jugado mal, bajo mi gusto, bajo mi punto de vista. O sea, yo le he visto a un canadiense que se ha mantenido fuerte en muchos intercambios por la zona de revés, le ha aguantado bien el tipo, de hecho, fíjate que la nota es casi un 8, que no está nada mal al enfrentarte a Sinner, que dices, hostias, no ha estado mal. De hecho, hay una pequeña parte al inicio del segundo set donde Aliassime parece que está un poquito por encima del italiano, pero lo ha resuelto muy bien Jannik, que en los puntos importantes siempre tiene un extra más, ¿no? Y le ha llevado un poquito por el camino que a él le gusta, de forzarle el revés, de cambiar fácil con el paralelo, de puntos medios largos donde acaba domando la línea de fondo. Y hemos visto un Sinner para mí muy sólido, para mí muy dominador. O sea, la palabra de la victoria de hoy ha sido dominador, porque contra Mahak había muchos fallos, muchos errores, más irregulares de lo que esperamos. Un Sinner que a mí me recordó un poquito al de Mensik en Doha. Y hoy hemos vuelto a ver el Sinner de Indian Wells y Miami. Dominador, que desde el fondo de la pista no te da resquicios, que falla muy poquito, porque ha fallado muy poquito en el día de hoy. Y a pesar del buen partido de Aliassime, el resultado, ¿cuál es? 6-3, 6-4. O sea, es como un partido de rutina. Entonces, Sinner ha vuelto a dominar con puño de hierro y a decir, oye, yo no me he olvidado de ganar fácil. Yo sigo siendo Jannik Sinner, da igual la pista, da igual la superficie, encima un día pesado, que cuesta mover la pelota, eso a Sinner le encanta porque tiene fuerza de sobra para moverla, ¿no? Así que 6-3 y 4, poco más que decir, José, es un Sinner dominante, dominador, y que mete más miedo de lo que pensamos. Ahora tienes Zverev y si nos fijamos en las estadísticas, seguramente va a meter miedo en muchas de las facetas. A ver, no es fácil hacer lo que está haciendo Jannik Sinner porque, recordamos, este era su partido número 15 en el último mes. 15 con triple cambio iba a decir de país. No hay cambio de país entre Indian Wells, entre, digamos, California y Florida, pero es que están en sitios completamente distintos en el mapa. Y luego otro cambio, este sí que además de uso horario, con otra superficie además, y sigue ganando. Y sigue. Estas cosas yo no sé ni se las hacía a Rafa Nadal, porque yo a Nadal no le recuerdo Indian Wells Miami. Bueno, un año hizo 2 finales en 2011. Sí. Solamente al alcance de este tipo de cosas, o Djokovic, ¿no? En su mejor época, de llegar Sí. a ganar Indian Wells Miami, luego plantarte en Monte Carlo y avanzar también. Que si no recordamos, su techo en Monte Carlo son estas semifinales, donde perdió hace un par de temporadas contra Holger Rune en 2023 y queriéndose meter por primera vez en la final en Monte Carlo, su segunda final en Master 1000 en tierra, y pues gana su primer gran título aquí, ¿no? Y todos los partidos de Sinner en este torneo van en torno al 9 y pico, incluso 9 largo. Eso te habla de que este hombre no deja de apretar el pie en el acelerador. Yo no sé si, Magic, la palabra sería meter miedo, pero es un poco así, ¿no? La misma sensación que tienen los rivales es este tío, cómo se le gana, ¿no? Y ahora es Zverev otra vez, que ya le ha ganado 7 veces seguidas Sinner. Es que ya estamos cansados de hasta esta rivalidad que no tiene ningún tipo de... porque de los últimos 7 encuentros, Zverev solamente le ha ganado 2 sets en 7 partidos. Que está muy decantado para Jannik. El tema es, José, que alguno que otro pensaba, ¿no? Cuando llegase la gira de tierra batida, Sinner con poca adaptación, con poco descanso entre Miami y la gira de tierra, pues uno dice, ostras, es un buen torneo como para verse medianamente sorprendido, como para que tenga un día un poco más desconectado de la realidad, en el que no le corra tanto la pelota, en el que se sienta un poquito más vulnerable a lo mejor a la hora de, pues, reveses, dominar con el saque, ¿no? Cambio de superficie. Y pasó ese día casi tampoco sin rasguños, porque en el tercer se fue dominante contra Mahak. Mahak tampoco hizo un partidazo, que quizás otro sí que lo hubiera aprovechado, pero ya es como que una vez ha pasado ese día, lo que se viene ahora ya es el Sinner dominante, el Sinner Terminator, porque esto es lo que tienen los mejores, que esto lo veíamos mucho con Djokovic y con Nadal, que tenían un par de días o un día que sorteaban las nubes, que se libraban un poquito de la tormenta, como aquel día en el que Djokovic le ganó a Simón en Australia con 100 errores forzados y acabó ganando el torneo, pues con Sinner y Alcaraz a veces pasa un poco lo mismo. Y es la señal de en el estatus en el que están estos dos tíos, que sabes que pueden tener un día malo, pero que si lo sacan adelante, ya es lo que queda de torneo, los tíos meten la directa y a ver quién les para. Pues yo te diría, José, que ya a estas alturas, hombre, evidentemente es un poco ventajista decirlo ahora, ¿no? Pero a estas alturas
Yo creo que es el torneo en el que más encauzado, en el que más encaminado tenemos ese Sinner Alcaraz que tantas ganas tenemos de ver y que tanto buscamos en este 2026. Y a mí ya sí que me extrañaría muchísimo que en este torneo de Monte Carlo no tengamos un Sinner Alcaraz. Veremos, anulo Mufa. Vamos con las notas. Vamos a darle notas a los dos. Aquí en el Insight se le dan a Alcaraz un 8,7 y a Sinner un 9,13. Te dejo que las pongas tú primero, que siempre me mojo yo primero. A ver, Yo, cuéntame. yo Sinner, te voy a tirar también del 9. Te voy a poner un 9 a los dos. Aunque uno tenga más, otro tenga menos, le voy a poner un 9 a los dos. Cada uno brillando en lo suyo. Creo que Alcaraz hoy, si no tiene más nota, pues a lo mejor, yo qué sé, por lo mejor el servicio, pero creo que el partido es de sobresaliente para mí de Carlos y también de Sinner. Le voy a dar un 9 a los dos en esta ocasión. Yo no voy a ser tan benévolo, pero vamos, que por poco, por tontería. Alcaraz le di un 7,75, hoy ha subido la nota, se lo pongo un 8,5. Y a Sinner también le voy a dar un 8,5, como tú dices. Dominantes, dominadores, creo que todavía pueden jugar mejor para llegar al sobresaliente, pero es verdad que han hecho lo que necesitaban y han dado un golpe encima de la mesa. Entonces, eso es mínimo de notable alto y esa nota le doy, notable alto a los dos. 8,5, 8,5. Pues a ver qué nota le pone la gente. Déjanos aquí abajo un comentario. Ya sabéis, este sábado semifinales de los dos. El primer lugar a la 1:30, el Sinner Zverev. A continuación, el Alcaraz con el ganador del Vacheró de Miñaur. Vuestras notas aquí abajo en los comentarios, tanto para Carlos como para Yannick Sinner. Nos vemos este sábado. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.